algunos de los errores que cometí cuando me propuse una meta hace algunos años y me gustaría platicártelos para que tú no cometas los mismos. Claro que cada quien tiene que pasar por sus diferentes procesos y no nos los podemos brincar, pero yo espero que te ayude un poquito esto que me pasó. Fíjate que había iniciado una carrera, la carrera de administración, pero al final estaba como en el quinto semestre y decidí que ya no quería estudiarla. Y después me puse a estudiar gastronomía, pero decidí que tampoco eso me gustaba. Había una carrera que me llamaba mucho la atención, me gustaban mucho los temas, las asignaturas, y después de muchos años que había dejado la escuela y me puse a trabajar, tenía 2 trabajos y ya no vivía en la casa de mis papás, ya vivía sola. Entonces me propuse una meta y dije, esto es lo que quiero. O sea, ya dentro de mí había determinado que eso era lo que quería. Ahí entendí una cosa, que tú puedes tomar una decisión, todos los días tomamos diferentes decisiones, desde muy pequeñitas hasta decisiones que las tomas en ese momento y te cambiaron la vida y ya no hay vuelta atrás. Bueno, cuando decidí estudiar, terminar una carrera, eso era lo que yo quería. Entonces, error número 1 que cometí fue que lo platiqué, porque yo antes era una persona que me interesaba mucho la opinión de las personas, qué es lo que pensaban para ver si estaban de acuerdo, qué opinaban o a ver qué es lo que decían. Y entonces fui con una persona muy cercana a mí y le platiqué muy emocionada que era eso lo que quería hacer. Y ese fue un error muy grande porque después del comentario que me hizo, yo ya dudé en entrar a la carrera o no entrar. Esa persona me dijo, pero si tú todo lo que empiezas no lo terminas, lo único que vas a hacer cuando te metas a esa carrera es que vas a gastar dinero y vas a desperdiciar tu tiempo, porque tú todo lo que empiezas no lo terminas. Yo creo que todos tenemos el derecho de equivocarnos y de no ser juzgados por decisiones que hayamos tomado en el pasado. Yo estaba determinada, porque es diferente decidir y determinar. Tú decides algo, pero no le pones una fecha. Y cuando tú ya determinaste que quieres hacer algo, ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando determinas, das el primer paso y ya tienes un plan. Yo me hice mi plan. Me puse a investigar acerca de las escuelas porque yo trabajaba y necesitaba estudiar ciertos días en los que podía asistir. Entonces ya hice toda mi investigación, vi los costos, vi más o menos el presupuesto que tendría que invertir para esta carrera, cuánto tiempo le iba a invertir, cuánto dinero le iba a invertir y qué eran los sacrificios a los que yo estaba dispuesta a hacer para lograr esta carrera, para terminar esta meta. Era una meta muy ambiciosa porque en ese tiempo yo tenía un hijo, bueno, mi hijo, el que ahora tiene, pues ya está más grande, en ese tiempo tenía 2 años, así que pues era un poquito complicado el no descuidarlo, el no descuidar el trabajo y el lograr terminar una carrera para poder ofrecerle una vida mejor a mi hijo, que mi objetivo era ese, poder terminar esta carrera y aspirar a un mejor puesto de trabajo. Bueno, voy, le platico a esta persona y me da esa respuesta. Pues yo me fui muy triste, me dio para abajo muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque esas palabras se quedaron aquí y yo dejé que llegaran hasta aquí. Porque las creí, porque eran verdad, ya me había pasado. Todo lo que yo iniciaba no lo terminaba. Nosotros cambiamos todos los días. Todos los días tú eres una persona nueva, porque hoy, en este día, tú aprendiste una cosa diferente, algo que no sabías ayer. Y el reto es que tú seas una mejor persona mañana de la que fuiste ayer. Bueno, pues entro a la carrera, primer error, platicarlo. No debes de platicarlo hasta que ya hayas dado ese primer paso. Entro a la carrera ya con todo mi plan y en el camino pues hubieron muchísimos obstáculos.
muchísimos sacrificios que tuve que hacer. Habían días en los que no dormía o dormía muy poco. Dejaban muchísimas tareas, muchísima investigación, muchísimo trabajo en equipo, del que yo a veces pues tenía que ver la manera de estar pidiendo permisos y otros días en el trabajo y otros días pues tener que quedarme un poquito más tarde. Muchos sacrificios. A la par, en ese tiempo pasé una situación personal muy difícil, muy, muy complicada, pero me di cuenta que cuando ya estás determinado, no importa todos los obstáculos que se te vayan a presentar, porque hay unos que tú ya sabes que van a venir, pero hay otros que tú no tienes contemplados. Pero si ya determinaste, no lo dejes por nada. Y otra cosa muy importante, que sea una meta alcanzable. No es cierto eso que te dicen los coaches de vida, cuando dicen que todo lo que tú imagines, todo lo puedes lograr. Creo que podemos lograr muchas cosas, nos podemos sorprender a nosotros mismos de tantas cosas que podemos hacer, pero también debemos de ser muy prudentes al ponernos una meta, porque si es una meta demasiado grande y te vas a estar exigiendo mucho y no la logras, te vas a frustrar mucho. Y eso va a impedir que más adelante tú quieras tomar el reto de ponerte otra meta y cumplirla. Entonces, puedes empezar con metas alcanzables. Es más, hasta podrías empezar con metas pequeñas que puedas estar alcanzando y entonces tú vayas haciendo una disciplina de los pasos, de tu plan. Tienes que hacer un plan. Para todo lo que hagas tienes que tener un plan. Llevar una agenda diaria, eso me sirvió muchísimo. Yo anoto todo lo que tengo que hacer al día siguiente. Y sabes una cosa, me di cuenta que cuando anoto las cosas que tengo que hacer o que quiero hacer o a lo que quiero llegar, es más probable que lo pueda alcanzar si lo escribo. ¿Por qué? No lo sé. Alguna vez me dijeron eso y yo lo puse en práctica y es verdad, es verdad. A veces puedo hacer en el día todo lo que anoté, a veces no todo, pero si lo traigo nada más aquí en la cabeza, pues se me olvida y no lo hago. Cuando te pongas una meta, pues van a haber momentos en los que vas a preguntarte si estás en el camino correcto, si fue una buena decisión la que tomaste. Por eso es muy importante que planees y que sepas y que estés muy seguro de todo lo que haces, siempre con mucha seguridad todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que hables, porque eso te va a ayudar mucho y te va a recordar cuál fue la razón, cuál es la motivación por la que tú estás realizando esta meta. ¿Cuál es? En mi caso, pues yo quería ofrecerle una mejor vida a mi hijo y que él pudiera estar orgulloso y decir, bueno, mi mamá acabó una carrera, es una persona profesional y con la ayuda de Dios y disciplina lo pude lograr. Y después de ahí vinieron ya otras metas que pues después de haber logrado esa, pues ya se me dificultaron un poco menos porque ya conocía el camino. En todo lo que te propongas no va a ser fácil. Cada vez que aprendes algo nuevo o quieres hacer algo en el que sales de tu zona de confort, primero entra la emoción y te va a emocionar mucho lograrlo. Tú te ves sintiendo que ya estás ahí, pero después, después de que inicias a hacerlo, va a llegar una etapa de angustia. Todos tenemos que pasar por esa etapa de angustia y la pasamos porque es algo nuevo, no sabemos cómo se hace y vamos a sentir hasta que no servimos para eso, nos vamos a sentir inútiles, vamos a decir, híjoles, estaré en el camino, pero cuando pasas ese proceso y esa etapa de la angustia y ya empiezas a practicar, a comprender, a entender lo que estás haciendo y con la práctica vas mejorando. Entonces es ahí donde dices, bien, ahí voy, con perseverancia lo voy a poder lograr. Y estoy segura que si haces un plan, no se lo comentas a todavía nadie hasta que ya lo empieces a llevar a cabo y eres constante y acuérdate, ¿por qué lo estás haciendo? Siempre ten un porqué, una motivación, un objetivo. Porque en los momentos difíciles
te vas a acordar por qué lo hiciste y eso te va a impulsar para que puedas terminar de hacerlo y lograrlo. Espero que te vaya muy bien.